Entonces, aquí el atlas y el axis son dos vértebras totalmente distintas. Estas vértebras son distintas porque son las vértebras que se unen con el cráneo, con el occipital. Y para poder hacer ese engranaje con el cráneo, con el occipital, tienen que tener una forma distinta. Entonces, es como si fuera un anillito con su pivotito. El atlas es la primera, que sería el anillito, y el axis es la segunda. Por esas características diferentes que tienen de todas las demás, es que se les puso un nombre propio. Una se llama atlas y la otra se llama axis. Son las únicas que son distintas en la columna y son las únicas que tienen nombre propio por esa característica. Y esa característica en su unión al cráneo es lo que nos permite mover la cabeza en un amplio eje de movimiento. Si no fueran así estas dos vértebras, no podríamos mover la cabeza como podemos hacerlo. Después vienen las vértebras de la zona torácica, que son 12, las vértebras de la zona lumbar, que son las más fuertes, las más anchas, las que tienen el cuerpo vertebral más grueso, porque son también las que llevan la mayor parte de la carga del peso. Y luego ya viene el sacro y el coxis, ¿sí? La columna no es recta, tiene curvaturas. Estas curvaturas son las que nos van a ayudar a cargar el peso. La finalidad de que la columna tenga estas curvitas, que se mira así como si fuera una S alargada, es para que pueda amortiguar la carga de peso. Si fuera totalmente recta, el peso vencería y nos caeríamos. La curvatura permite amortiguar la carga y repartir el peso. Tenemos 4 curvaturas que se llaman las 4 curvaturas fisiológicas o las 4 curvaturas de la columna. Y estas curvaturas, bueno, pues son importantes por lo que ya les comentaba. Tenemos la curvatura de la zona cervical, que es una lordosis. Tenemos la curvatura de la zona dorsal, que es una cifosis. Luego otra vez aquí en la zona lumbar volvemos a tener una lordosis. Y en la zona de sacro y coxis tenemos una cifosis. Si se fijan es primero convexo, luego cóncavo, convexo, cóncavo, convexo, cóncavo. Así va. Por eso forma esa como S alargada. Y esto, bueno, pues tiene repercusiones a nivel patológico. ¿Por qué? Cuando nos pasa un esguince cervical, el típico esguince por choque automovilístico, llegan por atrás, nos pegan en el coche, tenemos un mecanismo primero de hiperflexión forzada y luego de hiperextensión. Eso daña todos los ligamentos de la zona cervical, los músculos, genera una gran inflamación, un dolor importante y entonces esta curvita se pierde. Es cuando nos movemos, cuando estamos así como robot y que nos movemos así como en bloque. Y si nosotros tomamos la radiografía, vemos que esta curva ya no se ve. Es cuando decimos, está rectificada la columna, ¿sí? Y bueno, ok. Aquí en la zona de la cifosis a nivel dorsal, pues pasa también lo mismo. Estamos teniendo la curvita hacia afuera en este caso, y bueno, pues esta curvita también se altera. ¿En quién se altera? En los adultos mayores. La famosa joroba, pues no es más que un aumento en la cifosis dorsal. Esa jorobita que tienen los adultos mayores es esta curva muy incrementada, muy aumentada, obviamente causa dolor y eso es una hipercifosis, es una alteración también. En la lordosis lumbar, donde vemos alteraciones en dos patologías, bueno, una no es patología, en dos estados principalmente. En el embarazo, la carga del producto en el útero genera un gran peso hacia la zona anterior y entonces esta curva se hace súper marcada, se pronuncia demasiado y entonces aquí en L4 y en L5 a la embarazada, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, pues le duele bastante porque la sobrecarga aquí es importante. Incluso si ustedes las llegan a ver caminar por atrás, pues se caminan así como barquitos, ¿no? Como patitos, se mueven de un lado para otro porque este centro de gravedad pues ya está muy alterado. La carga es importante y por supuesto pues hay dolor. ¿En quién también pasa esto? Pues en el paciente obeso. El paciente obeso que tiene una carga importante a nivel abdominal por el acúmulo de tejido adiposo en la zona, pues genera que la hiperlordosis se marque muchísimo, que esta lordosis se haga importante,
se haga una hiperlordosis, y entonces, pues por supuesto que también le va a doler. De hecho, el paciente obeso, pues tiene muchísimas alteraciones de columna. Ya será motivo de otra charla, con mucho gusto, que hablemos de todo lo que le pasa al obeso a nivel osteomuscular, pero esta es una de las alteraciones que tiene. Nuestro centro de gravedad, que ya comentábamos en la diapositiva anterior, pues se encuentra a nivel de la segunda vértebra sacra. Y esto quiere decir que, bueno, pues es ahí donde se genera el punto de equilibrio, es nuestro punto anatómico. Todos los animales, todos los seres vivos tienen un centro de gravedad, la Tierra tiene un centro de gravedad. Y bueno, pues es ahí en el punto donde se concentra la mayor acción de la gravedad. Volvemos a comentar que en los seres humanos está en la segunda vértebra sacra. Por eso es que también cuando se acumula carga de peso en la zona lumbosacra, pues se altera el centro de gravedad y esto va a tener repercusiones patológicas, por supuesto, dolor. Esta imagen es muy importante, me gustaría que la reflexionaran, que la vieran con cuidado, porque es básica para poder entender mucho de las patologías que se dan a nivel de columna. Y miren, esta foto, esta imagen, es como si hubiéramos partido a la mitad de la columna y le tomáramos una foto desde arriba, lo estuviéramos viendo desde la parte superior, ¿sí? Entonces, imagínense que estamos viendo la columna así. Este es el cuerpo vertebral. Encima del cuerpo vertebral se encuentra el disco intervertebral. El disco intervertebral es una estructura sumamente importante para la columna. Está formada de dos partes, un núcleo pulposo y un anillo fibroso. Ahorita vamos a ver más detalladamente el disco intervertebral, pero aquí lo vemos en sus dos partes. Los discos intervertebrales tienen diversas funciones que también ahorita vamos a comentar, pero bueno, miren, aquí está el cuerpo vertebral y aquí está el disco. Exactamente hacia la parte posterior, hacia atrás, está la médula espinal. Esta es nuestra médula espinal con la sustancia gris y la sustancia blanca, que son neuronas. La sustancia blanca son neuronas mielinizadas y esta zona gris es de neuronas no mielinizadas. Su aspecto blanquecino es precisamente por la cubierta de mielina. Si ustedes se fijan, de aquí salen los nervios. Aquí están las raíces dorsales y de aquí se forman los nervios. De estos nervios se van a formar los plexos y de los plexos van a salir los nervios periféricos. Por eso es muy importante entender, pues, de dónde vienen los nervios de las extremidades. Este es su origen primario. Aquí tenemos a los ligamentos longitudinales, que son los más gruesos que tenemos en el cuerpo, los más anchos, los más potentes y los más poderosos. Son los que permiten mantener unida a la columna, a las vértebras para formar la columna. Aquí tenemos a las apófisis transversas, que son estos piquitos que tienen las vértebras, que son como si fueran, pues sí, como picos, como abrazaderas, que permiten que los ligamentos se unan unos con los otros a lo largo de la columna. Aquí están las apófisis articulares, que tienen sus facetas o caretas, que son las que permiten unir la de arriba con la de abajo y así sucesivamente. Y aquí está la apófisis espinosa, que es una proyección de hueso como una espícula hacia atrás y que también va a servir para que de ahí se unan músculos, tendones y ligamentos. Es importante tener en cuenta todo esto porque es parte de la fisiología y de la anatomía de la columna y porque cuando hay patologías, pues es donde hay dolor. Si nosotros nos tocamos el huesito que se siente aquí en el cuello, que se siente la bolita a la base del cuello, esto que ustedes se tocan acá es la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, que es la más grande que tenemos, es la más proyectada, es la más prominente y aquí es donde se siente, por eso es que se siente. Cuando hay un esguince cervical o un problema también cervical, una contractura, dolor, etcétera, este es un punto de dolor importante, porque allí en esa apófisis espinosa, que es esta de aquí, es donde se llegan a unir muchos músculos, muchos tendones y muchos ligamentos. Es como si fuera una cuerdita donde ahí se fijan, ¿sí? Por eso es un punto de dolor. Y en personas muy delgaditas, por ejemplo, cuando vamos a la playa,
y vamos caminando y vemos a alguien muy delgadito delante de nosotros caminar y se le ven así como unas bolitas en su espalda, esas son las apófisis espinosas de toda su columna, ¿sí? Unidad vertebral, a lo que se llama unidad vertebral en anatomía, pues es la unión entre dos cuerpos vertebrales y el disco intervertebral que queda en medio. Eso es lo que nosotros conocemos en anatomía como la unión vertebral, la unidad vertebral, perdón. Entonces, es muy importante que entendamos que es algo así como un sándwich, una vértebra, un disco, una vértebra. Esa es la unidad vertebral. En medio, como ya habíamos dicho, queda el disco intervertebral, que el disco intervertebral está formado por fibras de colágeno, colágeno tipo 1, hay 9 tipos de colágeno, este es colágeno tipo 1, de tejido fibroso, etc. Perdón. Entonces, estas fibras son las que le van a dar la consistencia y la forma al disco intervertebral. Y aquí quiero que nos detengamos un poquito y hagamos una reflexión especial acerca del disco intervertebral. Miren, esta imagen es como la anterior, como si lo estuviéramos viendo desde arriba, ¿sí? Aquí tenemos otra vez la médula espinal, aquí la están viendo. Aquí vemos un poquito más claro, miren cómo sale la raíz del nervio y cómo aquí se va a ir dividiendo en nervios. De hecho, aquí nos da un nerviecito que se llama nervio de Luschka, que es el que le da la inervación propiamente al disco intervertebral. Entonces, aquí es importante que veamos cómo se va repartiendo la anatomía. Miren, este nerviecito que va aquí y que va para acá es el nervio de Luschka. Y ese nervio de Luschka es el que le da la inervación nerviosa al mismo disco intervertebral. Pero salió de aquí, de las raíces nerviosas. Y aquí está la médula. Y aquí está otra vez, miren, la apófisis espinosa, las apófisis transversas, que aquí como que las cortaron, perdón, las apófisis articulares, y aquí las apófisis transversas. Las apófisis transversas quedan como que así en horizontal, por eso se llaman transversas, quedan como que hacia afuera. Y aquí está el disco. Otra vez vemos las dos partes que constituyen el disco, que son el anillo fibroso y el núcleo pulposo. El núcleo pulposo es un remanente de la notocorda. Si hacemos un poquito de memoria de nuestras clases de embriología, recordaremos que la notocorda es un remanente embrionario, es el remanente del sistema nervioso central, de lo que iba a ser el sistema nervioso central, que es la notocorda. Y eso lo que queda de la notocorda de nuestro desarrollo embrionario es el núcleo pulposo, que aquí está, que es una sustancia muy grasosa, gelatinosa. Es como el tuétano. Yo creo que todos hemos comido tacos de tuétano. Yo creo que en toda la República, ¿verdad? Se conocen los tacos de tuétano. Yo sé que nos ven de toda la República. Yo creo que en todos lados hay tacos de tuétano. Bueno, pues esto es algo muy similar al tuétano, el núcleo pulposo del disco. La parte de afuera es el anillo fibroso, que son fibras de colágeno, de elastina, etc. Aquí vemos como que, aquí lo vemos en otro corte, al anillo fibroso y al núcleo pulposo. Aquí vemos cómo se reparten las fuerzas de carga cuando está la columna en vertical. Miren, aquí está el cuerpo de la vértebra. El núcleo está inervado por las arterias que corren por la columna vertebral, perdón. De ahí se desprenden pequeñas arteriolas que van a inervar al disco. Y aquí está, miren, otra vez el núcleo pulposo y aquí el anillo fibroso. Y la función del disco intervertebral pues es básica, es el amortiguador más importante que tenemos en la columna, es el que nos permite repartir nuestra carga de peso, es el que nos permite, denme un minuto porque me están pidiendo aquí el ID y creo que alguien no lo tiene y quiere entrar. Mucho gusto, se los enviamos. Ok. Entonces, el disco es el que permite que las cargas de peso se puedan repartir. Es literal como los amortiguadores de los coches, así.
soporta la carga, la reparte, es decir, no la concentra en un solo punto, sino que la reparte, permite que la columna sea flexible y móvil, porque al tener esa consistencia, como lo vemos aquí, pues permite que nos podamos mover hacia el frente, hacia atrás, hacia los lados, porque es como si fuera un colchoncito de agua, por así decirlo, y entonces las vértebras se pueden mover una sobre la otra, pero no se desplazan, no se mueven de su lugar, ni tampoco se lesionan. Por eso es que el disco intervertebral es básico, porque si no, pues no podríamos tener la movilidad tan grande que tenemos en la columna. El disco está formado en un 80% de agua, por eso es que es tan móvil, pero también por eso es que cuando nosotros vamos envejeciendo y al paso del tiempo, pues este núcleo pulposo, este anillo fibroso, en general en sí, el disco va perdiendo agua, se va deshidratando, se va haciendo como la fruta seca al paso del tiempo, después de los 30 años. Recuerden que hablando fisiológicamente, nuestra plenitud como seres humanos es a los 30 años. De ahí en adelante empieza un proceso ya de desgaste. No estoy diciendo que una persona sea vieja a los 30 años, pero sí que ya tiene un proceso inicial de desgaste. Entonces, bueno, pues al irse secando este núcleo y este disco en general, el anillo fibroso y el núcleo pulposo se va haciendo como la fruta seca y entonces pierde tamaño, pierde consistencia y se va haciendo chiquito. Por eso es que perdemos altura conforme vamos avanzando en edad. Y mucha gente dice, pues es que yo medía tanto y ahora mido esto. Pues sí, todos de hecho estamos condenados, por así decirlo, a perder altura, porque nuestros discos al paso del tiempo van a ir perdiendo el agua que los hace tener también ese tamaño y esa forma. Aquí vemos un poquito lo que contiene la matriz del disco, el ácido hialurónico, condroitín, queratansulfatos, todos estos son glucoproteínas y mucopolisacáridos. El disco, el anillo fibroso está totalmente conformado de estos, sí, estos son muy importantes. Y también hay condrocitos. Los condrocitos son las células que forman el cartílago y que forman las fibras de colágeno y elastina. Entonces, bueno, tiene que haber condrocitos allí para que puedan formar o renovar el disco. Aquí lo vemos otra vez, miren, aquí está otra vez el núcleo pulposo. Esta imagen me gusta mucho porque aquí vemos en el sentido en el que corren las fibras, ¿sí? Aquí vemos cómo corren las fibras en un sentido longitudinal, en un sentido anterior, en un sentido posterior. Y ese entrecruzamiento de fibras es el que también le va a dar la elasticidad, la fuerza y el soporte al disco. El disco es una estructura extraordinariamente fuerte, extraordinariamente. Es sumamente fuerte, sumamente resistente, sumamente deformable, pero recupera su estado original. La verdad es que es una maravilla el disco intervertebral. Y es esa gran maravilla porque está formado de esto, porque esta es su estructura. El entrecruzamiento de las fibras es el que permite que tenga ese soporte. Y bueno, la inervación, pues ya habíamos dicho, aquí está, miren, ya se los había platicado, pero aquí está el nervio de Luschka que corre hacia alrededor del disco y es el que permite que tenga inervación, que tenga sensibilidad. Y aquí está otra vez el mismo corte. ¿Bien? Ese corte ténganlo muy presente porque también lo vamos a ver al ratito en las patologías. Ok, lo que yo les comentaba acerca de la carga a nivel del disco intervertebral. Nosotros en la vida diaria pues hacemos una gran variedad de movimientos. Nos agachamos, nos estiramos, nos torcemos, nos volteamos. Si hacemos ejercicio pues también todavía más. Imagínense, siempre les pongo el ejemplo de un gimnasta. ¿Ustedes han visto que a algún gimnasta se le salga una vértebra por ahí volando? Pues por supuesto que no, ¿verdad? La columna es muy fuerte, es muy compacta, pero a la vez es muy elástica y es muy moldeable y es muy maleable. Esto tiene que ver con el disco intervertebral y con las fibras que lo forman. Y bueno, pues vean este dato. Aquí estamos hablando de kilopascales. Kilopascales es una medida que se utiliza para cuantificar la carga. Aquí estamos hablando de 80 kilopascales, más o menos, a los cuales está sometido el disco intervertebral. Aquí tenemos que, bueno, pues el disco es capaz de soportar todos estos procesos. Miren, la elongación, o sea, el jalarlo, cuando está en reposo,
cuando está comprimido, ¿no? Que estamos a lo mejor haciendo un esfuerzo de carga. Cuando nos inclinamos, ya sea hacia el frente o hacia atrás, bueno, en este caso sí la inclinación es hacia el frente, o cuando es hacia atrás, en extensión o en flexión, ¿sí? Toda esta variedad de movimientos, el disco intervertebral es capaz de soportarlo. Ahora miren, a nivel, ya habíamos dicho, de la zona lumbosacra, específicamente de la zona entre L5 y S1, es donde la carga y la presión a nivel del disco intervertebral es sumamente fuerte. Y ahí precisamente es donde se desarrollan pues el gran número de hernias. Les voy a comentar, yo trabajo en rehabilitación y bueno, pues todos los días veo mínimo 20 pacientes diarios allí en el ISSSTE. Y de todos ellos les puedo comentar que realmente la gran cantidad o el grueso de mi consulta se divide en lumbalgias y en rodillas. Algunos hombros, algunas cosas neurológicas también, pero la gran mayoría son lumbalgias y pacientes de rodillas. Es el grueso. Y de las lumbalgias, como vamos a ver más adelante, de las lumbalgias, aquí la estrella de la película, pues es la hernia de disco. Es un padecimiento muy común. Y muy común, pues precisamente por esto, porque miren, la presión y la carga a nivel de L5 y S1, pues es muy importante. El disco intervertebral que está entre la quinta lumbar y la primera sacra se comprime de manera importante. Fíjense, si nosotros hacemos un esfuerzo de carga inadecuado o no bien hecho, como vamos a ver más adelante en las normas de higiene de columna, pues la presión llega a ser importante y entonces desplaza al disco fuera de su lugar y también desplaza la vértebra fuera de su lugar. Y entonces pasan todos estos mecanismos en los cuales empieza a botar la fuerza, la presión, empuja hacia afuera el disco, presiona a nivel del núcleo pulposo para que también se desplace hacia afuera, presiona a nivel de las bandas fibrosas, vean cómo las empieza a empujar a las bandas fibrosas y al mismo núcleo pulposo, igual acá. Entonces, todas estas fuerzas, estas flechitas que vemos aquí en rojo, son las fuerzas de compresión que están actuando sobre el disco. Entonces, todas estas fuerzas, pues son las que van a ocasionar que el disco se vaya desplazando fuera de su lugar. Y no solamente el disco, también la vértebra, pero la parte importante pues es el disco, ¿no? Aquí tenemos que, bueno, la compresión a nivel de los discos vertebrales oscila más o menos entre los 600 y los 800 kilos. Fíjense nada más la cantidad de fuerza o de carga que puede soportar el disco. Y aquí lo vemos, miren, se puede romper antes el cuerpo vertebral que el disco. O sea, es más fácil que se fracture el hueso que el disco. Y este hueso que tienen las vértebras es uno de los huesos más densos, más resistentes. Pues es más fácil que se fracture ese hueso tan resistente a que se fracture el disco. La cantidad de fuerza que puede soportar es increíble, ¿sí? Y eso, bueno, pues es lo que nos permite soportar nuestro propio peso. E igual cuando subimos kilitos, cuando empezamos con sobrepeso y obesidad, imagínense la cantidad de carga que lleva la columna de una persona que tiene 10, 15 o hasta más kilos extra. Pues es impresionante la sobrecarga a la que está sometiendo a sus cuerpos intervertebrales, a sus vértebras. Y por supuesto es lógico que son ellos, desgraciadamente los pacientes con sobrepeso y obesidad, los que más generan o los que tienen más presencia de hernias discales. Y bueno, eso es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo que el paciente nos entienda, que es básico que baje de peso para poder quitar el problema lumbar. Pero la sobrecarga pues es ahí tremenda. Cuando hacemos 20 grados de flexión, fíjense, la presión en el disco entre L3 y L4, es decir, un poquito arriba del L5, pues es de 20 kilos y es 3 veces el peso del cuerpo. O sea, es decir, que en esa zona nuestro cuerpo está cargando 3 veces lo que pesamos, porque en esa parte es donde se concentra más la carga de peso. Entonces eso pues es impresionante y por supuesto si le sumamos los kilitos extra,
pues en algún momento va a causar daño. La presión sobre el disco disminuye a 20% si se utiliza la prensa abdominal, es decir, si sabemos respirar adecuadamente, si utilizamos la fuerza del abdomen, y lo vamos a ver más adelante, pero hay que comentar de antemano que la columna pues tiene un soporte anterior. Ese soporte anterior son los abdominales. No podemos tener una columna sana si no tenemos abdominales fuertes. Los abdominales son los que nos van a dar el soporte anterior a la columna. Si nuestros abdominales son débiles, pues nuestra columna va a empezar a sufrir porque no tiene ningún respaldo al frente y vamos a tener mayor dolor. Por eso es muy importante que tengamos unos abdominales fuertes y que hagamos abdominales. Yo sé que hacer abdominales es la parte que no nos gusta. Yo siempre dejo en mi rutina los abdominales al final porque no es así como que lo que más me agrade, pero tenemos que tener y hacer abdominales fuertes todos los días. Aquí tenemos otro comentario, miren, la protrusión, es decir, que el disco se salga de su lugar, que bote de su lugar, que se ha examinado en cadáveres, ahorita vamos a ver unas imágenes de cadáveres, en flexión e inclinación de la columna, registran una carga entre 15 a 60 kilos, y volvemos a lo mismo, la zona más afectada es L5-S1, y por supuesto es la zona donde están las hernias, y hay pacientes que tienen hasta 3 hernias, L3, L4, L4, L5, L5, S1. Yo tengo pacientes con 3 hernias, o con 2, y siempre es esta zona, L5, más otras que se puedan agregar, pero la presión siempre va a ser mayor aquí, L5, S1. Aquí tenemos también, miren, el anillo fibroso se desgarra a una presión de 250 kilogramos. No se rompe, solo se desgarra. Eso es importante, o sea, se fragmentan las fibras, pero no se rompen. Y se rompe ya a 320. Entonces, con 250 kilos se empiezan a desgarrar los discos intervertebrales. Con 320 ya se puede entonces romper. Imagínense personas con obesidad mórbida que llegan a pesar, pues no recuerdo cuánto pesaba este chico Manuel de allá de Monterrey, que llegó, que incluso salió hasta en la tele y fue muy famoso, que tenía una obesidad importante, pues él creo que pesaba 150 kilos, algo así. Imagínense la carga para su columna, pero aún así sus discos intervertebrales no se desgarraron, ni se rompieron. Al llegar a los 320 kilos es cuando se puede romper, ¿sí? Y en total puede soportar hasta 700 kilos. Por eso es que, bueno, pues por ejemplo los atletas de pesas, pues pueden cargar una cantidad impresionante y no sufren daños, porque además, bueno, ellos están respaldados con un entrenamiento y con una técnica adecuada. Pero fíjense la gran cantidad que es capaz de soportar nuestra columna. Y aquí está, miren, esta imagen siempre me gusta compartírselas, porque creo que una imagen dice más que 1000 palabras. Estas imágenes que vamos a ver otras adelante, esta es una imagen de un disco intervertebral, por ejemplo, post-mortem, son imágenes de cadáveres. Y aquí tenemos un disco intervertebral, pues bonito, sano. Miren, vamos a analizarlo. Este es un disco intervertebral. Aquí se ven las fibras, miren. Fijan cómo se ven las fibras. Estas rayitas que se ven aquí son las fibras de colágeno, de elastina. Incluso, miren, se ven unas blancas y otras como más cafecitas, ¿no? Estas son las fibras. Fíjense cómo brilla. Quiere decir que está hidratado. Tiene buena consistencia, buena hidratación, por eso brilla, ¿sí? Tiene buena humectación, por así decirlo, ¿no? Está brilloso, tiene sus fibras íntegras, tiene su forma conservada, su contorno es regular, ¿sí? Es un disco bonito, es un disco sano. Esta persona pues no tenía problemas al fallecer en su disco intervertebral. Aquí este huequito que ven aquí, pues es donde iba el núcleo pulposo, ha sido extraído de este disco en la necropsia, pero bueno, aquí vemos cómo está el disco muy sanito, muy bonito. Ahora fíjense en esto de acá. Pues esto ya es un hilacho, no tengo otra expresión, esto es un hilacho.
Está totalmente seco, por supuesto no tiene ningún tipo de, ya no le queda nada de agua, esto está seco. Las fibras están perdidas, la anatomía está perdida. Aquí ya estaba, toda esta zona que ven aquí, estos huecos, todo esto son desgarres, por supuesto desgarres y rupturas, o sea, este disco se rompió, primero se desgarró y después se rompió, miren. También ya le quitaron el núcleo pulposo, pero independientemente de que le hayan quitado el núcleo pulposo, esto ya estaba roto, o sea, ya estaba desgarrado. Seguramente esta persona, pues era una persona de más de 60 años, mayor de 60, 65 años. Seguramente también era una persona que tenía una carga importante de peso, si no es que obeso, porque pues para hacerle esto a sus discos sí tenía que haberle dado una presión muy severa. Por supuesto no hace ejercicio ni tenía ningún tipo de control. Y este daño pues fue a lo largo de mucho tiempo. Esto es de años, esto no se hace de un día para otro. Y seguramente tenía mucho dolor en la columna. Entonces, bueno, pues estos son cambios degenerativos importantes. Incluso también, miren, vean aquí en las láminas de las vértebras, aquí se alcanza a ver el contorno definido, pero miren acá, o sea, está toda perdida la anatomía, el hueso también está sumamente desgastado. Se quiere decir que esta persona tenía un desgaste articular muy, muy, muy severo y que además, bueno, pues seguramente la sobrecarga de peso era importante y que vivía con dolor, ¿sí? Como dicen en las necropsias, ¿no? Los cadáveres siempre nos hablan y por supuesto que nos dicen muchísimo de cómo era la persona. Vamos a pasar ahora a la parte de la neurología para poder explicar la clasificación de las lumbalgias. Aquí les voy a hacer un comentario ahorita que veamos la anatomía. A nosotros nos pidieron escribir un artículo de lumbalgia y de ciatalgia para la revista de Fundación PES. Y bueno, pues quien lo quiera, con mucho gusto también se los podemos compartir. Muchas de las imágenes que vamos a ver de aquí son del artículo. Quien lo quiera se lo podemos mandar para que quede un poquito más claro. Ahí se explica de manera más amplia todo lo que es la lumbalgia y sus características. Quien lo quiera, con mucho gusto se lo mandamos. Nada más envíennos por favor un WhatsApp. Y bueno, se los recuerdo al final de la clase. Aquí tenemos el plexo lumbosacro. Y bueno, los plexos, recordemos un poquito la anatomía, los plexos son las uniones de los nervios que a su vez van a formar otros nervios que van a inervar tanto a los miembros torácicos como a los miembros pélvicos. En este caso, el plexo lumbosacro es el encargado de inervar al miembro pélvico. Está formado a partir de la cuarta vértebra lumbar hasta la segunda sacra. Tiene una pequeña raicita aquí de la tercera, pero en general no se cuenta. Siempre se maneja que es de la cuarta lumbar a la segunda sacra, con algunas aportaciones de la tercera raíz sacra. Esta es una pregunta que siempre les hago a mis alumnos y siempre estamos ahí en el latínele al precio, porque siempre están ahí como en el de la cuarta, la quinta, la primera, están ahí como adivinando. Bueno, yo espero que esto quede muy claro en su memoria y siempre se acuerden que el plexo lumbosacro está formado de la cuarta lumbar a la segunda sacra. Aquí están las raíces. Estas raíces salen del ganglio, de la raíz de la médula espinal, que ya vimos en la imagen anterior, ¿se acuerdan? Donde estaba la foto desde arriba, que se veía la médula y se veía cómo salían los ganglios de la raíz dorsal y de ahí los nervios. Bueno, esos nervios son estos que están aquí, ¿sí? Y que se van a unir para formar el plexo lumbosacro. Y el plexo lumbosacro, pues a su vez, se va a unir para formar al famosísimo nervio ciático, o como muchos pacientes le dicen, ¿no? Al famoso asiático, que siempre me da mucha risa eso, que mis pacientes me dicen que les duele el asiático. Y bueno, pues el famoso ciático, pues está formado por raíces de la quinta lumbar a la segunda sacra, ¿sí? Y este nervio ciático, pues es el nervio más grueso que tenemos en nuestro cuerpo, es el más grueso, es el más ancho y es el más largo. Es uno de los más importantes que tenemos. Por supuesto, da otras raíces, da otros nervios más pequeñitos, como es el glúteo superior, el glúteo inferior, el piriforme, etcétera. Pero el rey y la estrella de la película, pues es el ciático. Y el ciático se divide o se forma en dos, que es el tibial,
y el peroneo, ¿sí? Ahorita vamos a ver más adelante otro poquito del ciático. Miren, una vez que se formó el ciático, como lo vemos aquí en el plexo, pues baja por toda la pierna, por la cara posterior del miembro pélvico. Por eso si se fijan aquí en este esquema, estamos viéndolo como si fuera desde atrás. Miren para dónde están los deditos, están para allá. Entonces es como si lo estuviéramos viendo por la parte posterior a la persona. Entonces sale el nervio, una vez que se formó el nervio ciático, sale, baja y cruza por todo el miembro pélvico en la cara posterior, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí va dando sus formitas, ¿sí? Por la eminencia isquiática es por aquí por donde sale. Entonces, aquí fíjense, vean cómo sale el nervio ciático. Es muy grueso, es un nervio grueso, es un nervio grande. ¿Ok? Ahora, es importante tener este recordatorio anatómico, el cual terminamos aquí, para que podamos pasar a la parte de las patologías, específicamente abocándonos en lo que es nuestro tema, porque la columna tiene muchísimas patologías. Tendríamos que hacer como unas 10 sesiones de Zoom para poder hablar de todas las patologías de columna. Con mucho gusto, si ustedes lo quieren, las hacemos. Igual les pido que nos manden vía WhatsApp los temas que quieran que tratemos, porque no nos han comentado qué temas les gustaría y todavía tenemos una agenda larga, porque recuerden que todavía vamos a estar un poquito más aquí en contingencia. Por lo menos las actividades académicas no podemos retomarlas hasta el mes de septiembre de manera presencial. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo las pláticas vía Zoom pues hasta septiembre. Entonces les pediríamos que nos regalen su opinión y que nos pidan los temas que ustedes quieren, que les son de interés o que necesitan comentar o platicar, y con mucho gusto nosotros lo hacemos. Al final les vamos a pasar el calendario que tenemos ya proyectado. Y bueno, regresando al tema. La lumbalgia, que es el que nos ocupa el día de hoy, hoy solo vamos a hablar de lumbalgia, ya hablaremos en otra ocasión de hernia de disco. Hoy solo vamos a hablar de lumbalgia. La lumbalgia se clasifica en dos: lumbalgia no sistematizada y lumbalgia sistematizada. ¿A qué nos referimos o qué quiere decir sistematizada o no sistematizada? Lumbalgia sistematizada es aquella lumbalgia en la cual hay un compromiso neurológico, es decir, hay algún nervio que está dañado, que está implicado. Y por supuesto, pues el nervio que se daña siempre en esos casos es el ciático, ¿sí? Y en la lumbalgia no sistematizada nos referimos a aquel dolor lumbar que es simplemente por desgaste articular o por alteración mecanopostural, es decir, por malas posturas, por contracturas musculares, por golpes, por caídas, por exceso de trabajo, etc. Entonces, la lumbalgia no sistematizada no tiene ningún compromiso neurológico, no tiene ninguna alteración en nervios. La lumbalgia sistematizada sí lo tiene. Y esto va a hacer que el cuadro clínico pues, sea totalmente distinto en uno que en el otro. Y el tratamiento también cambia. El tratamiento en terapia física pues básicamente es el mismo, pero el tratamiento farmacológico sí va a cambiar. Es muy distinto darle medicamento a una lumbalgia sistematizada que a una no sistematizada. Por eso es importante hacer esa distinción. La lumbalgia, bueno, vamos a empezar con definir qué es lumbalgia. En general, lumbalgia hace referencia solo a un síntoma, no es una enfermedad. De hecho, de manera correcta, no deberíamos de decir que la persona tiene lumbalgia, porque lumbalgia es un síntoma, quiere decir dolor lumbar, punto. Lo que queremos englobar como patología o lo que queremos expresar cuando nos referimos que una persona está afectada de la zona lumbar es un síndrome doloroso lumbar. En este caso, vamos a empezar con el mecanopostural. Ese sería el nombre correcto, síndrome doloroso mecanopostural. Y la lumbalgia como tal, pues es solamente un síntoma, ¿sí? Que se refiere, como lo dice aquí, a un dolor localizado en la región lumbar. Este dolor puede ser referido o irradiado a otras zonas, aunque cuando es mecanopostural es muy raro que el dolor se vaya a otras zonas. Generalmente está muy localizado ahí. Ahí se queda y de ahí no se mueve y la persona se toca o se mueve tantito y es ahí el punto donde le duele.
Se relaciona con la carga de peso, con el movimiento. Es muy típico que el paciente nos dice, es que me muevo y me duele, es que me agacho y me duele, es que si quiero mover algo o aunque sea cargar una cubetita muy ligera, me duele. Se quita con el reposo, con el descanso, al cambiar las posturas, a mejorar la postura, eso ayuda al dolor, ¿sí? Y bueno, pues tiene que ver con factores de riesgo importantes como son la edad. Por supuesto, a mayor edad, pues es más fácil que nos dé un episodio de dolor lumbar. Esto pues tiene que ver con el desgaste articular que vamos a ver más adelante. Por supuesto, el tema aquí básico es sobrepeso y obesidad. Y muchos dicen que yo estoy peleada o obsesionada con la obesidad. No, no estoy peleada con las personas obesas ni estoy obsesionada, pero realmente estoy convencida y creo que lo hemos revisado ampliamente en la literatura, que la obesidad y el sobrepeso es la madre de prácticamente todas las enfermedades que actualmente están aquejando a la humanidad, por supuesto las no infecciosas. En este caso, el sobrepeso y la obesidad, pues es la estrella de la película para generar dolor lumbar. Una persona que tiene sobrecarga, y como ya lo vimos hace un momento, el grado de carga, valga la redundancia, que llega a ser hasta de 120, 200, 300 kilogramos en una zona específica como es la zona lumbar, pues claro que va a causar daño y claro que va a causar dolor. Si la persona no baja de peso, es prácticamente imposible que nosotros le podamos quitar el dolor. ¿Por qué? Pues porque la presión siempre va a estar ahí. El otro factor clave y que va junto con pegado con la obesidad, pues es el sedentarismo. Si la persona tiene sobrepeso, tiene obesidad, pero además no hace ejercicio, no estira sus músculos, no fortalece su abdomen, no fortalece su musculatura paravertebral, no se estira, no hace oxigenación de sus músculos, pues claro que está predispuesto a tener dolor. El aspecto laboral es importante. Por supuesto que si yo soy personal administrativo y paso 8 horas al día sentada en una silla que no es ergonómica, que está dura, que es incómoda, que me obliga a una mala postura, claro que voy a tener dolor. Y si igual, por otro lado, una persona del área de la construcción que tiene que cargar grandes pesos, que tiene que subir y bajar cargando, pues también va a tener un impacto en su columna y por supuesto que le va a doler. Y las alteraciones posturales, que esas sí son pues presentes en todos. Todos nos sentamos mal, nos paramos mal, caminamos mal, manejamos mal. Yo siempre me burlo un poquito en el buen sentido de los caballeros porque les gusta mucho manejar con el asiento como que muy hasta atrás, no van así casi acostados manejando y con el brazo así y toda la espalda hacia atrás. Y bueno, a lo mejor sí se ven muy guapos, muy galán, pero realmente el daño que le están haciendo a su columna es impresionante. Por supuesto, el asiento del conductor jamás debe de ir así. Y todas esas posturas que hacemos durante muchos años de manera inadecuada, pues terminan causando daño, ¿sí? El 80% de la población en algún momento de su vida tuvo o tendrá un evento de dolor lumbar. Es así como que algo muy presente en la población por todos estos factores que ya comentamos. Los episodios agudos son episodios que se autolimitan, le dura más o menos, pues le puede durar desde 4 o 5 días hasta una semana o 2 y de ahí no pasa. Así es algo que se va a quitar. Se vuelve a veces crónico cuando el paciente hace un esfuerzo. Es muy típico el paciente jugador de fin de semana que todos los sábados o los domingos se va a jugar fútbol o a jugar básquetbol con sus amigos, no hace ejercicio en la semana, pero ese día va a jugar, no calienta bien, no estira, tiene sobrepeso, tiene obesidad, pues por supuesto termina el partido y ya le duele, ¿no? Y esto se vuelve crónico. Es predominante en edades de 45 a 65 años y pues un poquito más en las mujeres, aunque yo les voy a decir en mi experiencia laboral y pues ya tengo 16 años en esto, me toca ver mucho más hombres que mujeres. Aquí en México son más hombres que mujeres, pero también hay mujeres que lo padecen. Está localizado, como ya habíamos dicho, puede empezar desde las costillas o a veces le duele la parrilla costal y ya después se localiza en la zona dorsal baja
y lumbar, o a veces nada más es la zona lumbar, ¿sí? Generalmente este dolor no se mueve hacia los miembros pélvicos. Este tipo de dolor, como les decía, es muy localizado y los miembros pélvicos están sin ninguna alteración. El dolor es lumbar y las piernas están bien. Puede haber un espasmo muscular importante. Si yo toco la zona lumbar, pues se siente duro como piedra, ¿no? Está fuerte, duro, está muy contracturado. Y eso, pues, por supuesto que genera dolor, ¿sí? Acá tenemos de dónde viene este origen, de este dolor, perdón. ¿Cuál es el origen de este dolor? Bueno, pues este dolor del síndrome lumbar mecanopostural, pues viene de todas estas estructuras, del disco intervertebral, de las articulaciones interfacetarias en la columna, de la articulación sacroiliaca, del periósteo. El periósteo es el huesito superficial del cuerpo vertebral, de los músculos, incluso a veces de los vasos sanguíneos, de las fascias, etcétera. El dolor va a empeorar con el movimiento, por eso es que el paciente pues, lo que quiere es estar acostado, porque cuando se acuesta pues se le quita y el ejercicio físico lo desencadena. Obviamente las actividades de la vida diaria y del trabajo pues por supuesto que causan dolor. Ahí es cuando el paciente dice yo no quiero ir a trabajar porque me duele, y ahí viene también el conflicto para nosotros que tenemos que pues valorar si amerita o no una licencia médica. Y bueno, pues esa ya es otra historia que algún día también les platicaremos, la complejidad de la licencia médica. El 90% de su origen son procesos musculoesqueléticos. Vamos a hablar específicamente de el desgaste articular, de espondiloartrosis. Tenemos una plática programada próximamente de este tema de degeneración articular, osteoartritis o osteoartrosis. Y ya lo veremos ahí con todo detalle, que es la osteoartrosis, que es el desgaste articular. Aquí hablando específicamente de la columna, lo que llamamos espondiloartrosis, que es el desgaste exclusivamente en la zona de la columna, pues bueno, es una de las cuestiones que causa más periodos de dolor, que causa más de los eventos de lumbalgia. Después de los 60 años es muy fácil que una persona tenga dolor lumbar secundario a espondiloartrosis, porque ya está muy desgastada su columna, más si ha tenido sobrepeso y obesidad. Imagínense que una persona ha vivido pues 15 o 10 años con más de 10 kilos de peso, 15, 20 kilos de peso extra, pues por supuesto que ya se acabó esa columna, como lo vimos en la imagen de cadáver, ¿no? Ya destruyó sus discos intervertebrales, ya se desgastaron las vértebras, etcétera. Entonces ya los datos de espondiloartrosis pues son importantes, por eso es que tiene frecuentes periodos de síndrome doloroso lumbar y eso tiene que ver con el desgaste articular. Aquí, bueno, pues tenemos que el desgaste pues es el origen de todo y aquí lo vemos en esta imagen, miren, esta imagen yo creo que se las voy a mandar aparte para que la vean un poquito mejor. Esta es una placa AP de columna dorsolumbar, porque alcanzamos a ver un poquito de la zona dorsal y todo lo que es la zona lumbar. Pero fíjense aquí, miren, ya no hay espacios entre las vértebras, o sea, ya prácticamente es un masacote una sobre de la otra. Ya el disco, ese disco intervertebral ya está hecho tortilla, ya las vértebras están pegadas prácticamente una con la otra. Aquí hay que recordar que cuando nosotros pedimos una placa AP o lateral de zona lumbar o dorso lumbar, nosotros lo que vamos a ver son las vértebras. No vamos a ver el disco intervertebral. Recuerden que el disco intervertebral es radiolúcido, es decir, está constituido básicamente, como les decía, del 80% de agua. Y eso no aparece en una radiografía. Las estructuras que aparecen en una radiografía son las que son radiopacas, en este caso los huesos. Entonces yo jamás en la vida voy a ver un disco intervertebral en una radiografía. Lo que yo veo en la radiografía es que entre una vértebra y otra, como por ejemplo aquí, miren, esto que está todo deforme es una vértebra, ¿sí? Y esta es otra vértebra. Esta es la L3, L4 y L5. Entonces, esta vértebra con esta vértebra de arriba y esta de acá, pues prácticamente ya no hay espacio, perdón. Miren, el espacio es esta rayita que se ve aquí,
y esta rayita que se ve aquí, ese es el espacio que queda entre una vértebra y otra. Y aquí, entre esta vértebra y esta vértebra, habíamos dicho que la unidad vertebral es eso, una vértebra, un disco, una vértebra. Eso es una unidad vertebral. Y es como si fuera un sándwich, ¿no? La tapita, el jamón y la otra tapita. Aquí es la vértebra, el disco, la vértebra. Pues esta micro rayita que ven aquí es donde se supone que debe de estar el disco intervertebral. Si yo en la radiografía veo esta micro rayita y esta de aquí, pues ¿cómo creen que está ese disco? Totalmente hecho tortilla. Yo puedo inferir por esta radiografía, aunque no lo veo, que ese disco está totalmente destruido. Y obvio, pues tiene dolor. Para yo poder ver como tal el disco intervertebral, tendría que pedir una resonancia o una tomografía. Pero pues realmente no tiene caso hacer gastar al paciente en un estudio caro, como es una resonancia o una tomografía, para que me confirme lo que yo ya sé, que el disco está totalmente desgastado y destruido. Y vean, miren, estos picotes que se ven aquí, que comúnmente se les dice picos del oro, que son los teofitos, que son, bueno, picos de desgaste. Incluso aquí ya se unió el de arriba con el de abajo y pues está horrible. Acá hay otros teofitos. Miren, este de acá está enorme. Incluso los marcaron con rojo. Aquí ya se volvieron a unir. Acá, bueno, pues no se diga. O sea, esto está mal, muy feo. Esta placa es un desgaste impresionante. Estas zonas que se ven como rayas blancas, como manchas blancas, se llaman zonas de esclerosis y quiere decir que ya son zonas de desgaste importante. En resumidas cuentas, esta placa pues está muy feita, ¿no? Aquí vemos otra vez el dolor que se genera en la osteoartrosis, pues va siendo gradual. Como el desgaste no se hace de un día para otro, o sea, no crean que estas imágenes de radiografía se hicieron en un año ni en dos, por supuesto que no, esto pues son 10 años de malas posturas, de sobrepeso, obesidad, de falta de ejercicio, etcétera. Entonces, bueno, pues al final de la historia lo que se ve es eso, pero si nos vamos hacia atrás, pues son años de todo esto. Como siempre les digo a mis pacientes, o sea, no salió de la nada, nada se genera por espontaneidad, todo tiene una historia atrás. A veces no la vemos o no la queremos ver o no la investigamos, pero todo tiene una historia. No es así como dicen, pues es que yo estaba bien y de repente un día me empezó a doler y ya. Pues no, ese día que le dolió, pues fue el día que se derramó la gota del vaso y ya empezó a molestar. Pero realmente, pues esto tiene su historia. Este desgaste se hace mínimo en 10 años. Entonces, este dolor que va a presentar el paciente con la osteoartrosis, pues no se va a formar de la nada, o sea, va siendo progresivo. Y va a ir aumentando a lo largo del tiempo. Y aquí vemos otra vez, miren, esta rayita que ven aquí, esta, es el disco. Bueno, ahí está el disco. Pero miren, pues este disco seguramente ya está hecho tortilla. Por eso le pusieron aquí estas flechitas para llamar la atención del disco. Vean cómo se ve aquí muy blanco todo, quiere decir que hay mucho desgaste. Aquí está otra vez esta línea de esclerosis, eso es desgaste, esto es desgaste. Ahora, esta placa es la placa lateral de la zona lumbar y aquí está una imagen de resonancia de la misma zona. Entonces, fíjense, miren, esto es esto. Y esta rayita que está aquí es el disco, que aquí sí ya se ve, este es el disco. Y como habíamos pensado y como ya sabíamos, pues miren cómo está, totalmente hecho tortilla, aplastado, desgarrado, dañado, o sea, este disco pues ya fue el pobre, ¿no? Entonces vean cómo está. Esto es lo mismo que esto. Aquí no se ve y aquí sí lo veo. Y vean cómo está aquí, miren, esta como muesquita que se ve es la misma que se ve acá. Este borde de la vértebra ya está deformado, por eso se ve así. Entonces, pues seguramente esta persona tiene mucho dolor y habrá que operarla. Muchas de las veces el tratamiento con terapia física pues no llega a quitar el dolor del paciente, ya el paciente vive con dolor. Entonces es cuando nosotros tenemos que mandarlo a ortopedia para que lo operen. Aquí miren otra imagen post-mortem
Fíjense, este disco, vean, está roto, está fisurado. De hecho, aquí ya está hasta un hoyo. Vean el cuerpo de la vértebra, cómo está todo igual deformado. Vean aquí la ruptura en los discos, están fragmentados, están rotos. Aquí también están fragmentados, están rotos. Los cuerpos vertebrales, este, por ejemplo, está mucho más conservado que este, pero los discos están muy dañados. Este cuerpo vertebral, miren, también ya tiene aquí una muesca, una deformidad, y el disco pues también está roto. Todos estos discos de toda la zona lumbar, todos están dañados. Por supuesto, esta persona seguramente en vida tenía dolor y tenía ya muchas molestias. Y aquí vemos otra placa igual, miren. Vean cómo está esta rayita de aquí, es donde está el disco intervertebral. Y pues miren, seguramente está igual hecho tortilla como el otro. Y vean la gran zona marginal blanca que se ve aquí, de esclerosis marginal, que nos habla de un desgaste muy importante. Y bueno, vamos ahora a la parte de y me voy a ir un poquito más rápido porque ya son 8:07 y yo ya me emocioné aquí. Yo soy como Vicente Fernández. Mientras ustedes estén ahí, yo sigo hablando y así como aquel, ¿no? Que mientras le aplauden, él canta, pues así estoy yo. Pero no me quiero extender mucho. Vamos a hablar ahora un poquito de la hernia de disco y de la ciatalgia, que entran dentro de la clasificación de la lumbalgia sistematizada. Aquí en este caso sí ya vamos a tener un daño en el nervio. Y bueno, pues la protrusión discal, que como ya vimos ahorita en unas imágenes en cadáveres, inicia o comienza desde que empezamos a aumentar la carga sobre el disco desde 15 a 60 kilogramos. Si nosotros empezamos a aumentar la carga en nuestro disco en este margen, vamos a provocar que el disco se salga de su lugar. Ya habíamos dicho la zona más afectada es L5 y S1. Habíamos dicho las grandes cargas que soporta, desde 320, 250 kilogramos hasta 700 kilos puede soportar la columna. Por supuesto, pues no debemos de llegar a forzarla de esa manera. ¿Sí? Ya habíamos comentado que el disco se daña, se puede romper, se puede desgarrar, se puede fracturar. Y esto, bueno, pues va o se puede salir de su lugar. Al salirse de su lugar, lo que provoca es una hernia. La palabra hernia viene de un vocablo griego que se pronuncia herniare, eriare, y eso significa fuera de. Por eso una hernia es algo que se sale fuera de su lugar. En este caso el disco es el que bota fuera de su lugar. Cuando es una hernia, por ejemplo, abdominal o inguinal, lo que se sale fuera de su lugar pues es el intestino. Aquí lo que se salió fuera de su lugar pues es el disco. Entonces el disco puede desplazarse fuera de su lugar central, paramedial, lateral o extraforaminal. Ahorita vamos a ver una imagen para que quede un poquito más claro. Este dolor pues puede ser un dolor local, pero aquí sí se puede irradiar por todo el trayecto de los nervios que estén afectados. Va a haber contractura muscular, va a haber limitación a la motilidad, va a haber parestesias y hipostesias, que quiere decir que va a tener alteraciones de la sensibilidad, va a tener la zona dormida, la pierna, a lo mejor algún trayecto de la cara posterior de la pierna, los dedos, etc. Tiene los reflejos alterados y la sensibilidad también. Y aquí está, miren. Esta es una imagen muy sencillita. Aquí el disco ya botó fuera de su lugar y ya está apachurrando al nervio. Y esto pues es una hernia y por supuesto que genera un dolor fuerte. Aquí miren, el disco ya se rompió y entonces el núcleo pulposo se salió de su lugar y está apachurrando al nervio. ¿Se acuerdan que aquí estaba la médula y aquí iba saliendo el nervio? Pues aquí ya lo apachurró. Acuérdense que lo que está más cerquita, chequen esta imagen, por eso les decía que no la olvidaran. Aquí está la médula y aquí está la raíz, el ganglio dorsal y la raíz de los nervios que van a formar los plexos, como el plexo lumbar, que ya lo vimos. Lo que tiene más cerquita es el disco. Si el disco bota fuera de su lugar, pues a la primera que le va a pegar, pues es a la raíz de los nervios. Y ahí es cuando se hace la hernia de disco. Ven, aquí está otra hernia, aquí botó hacia el lado, aquí incluso le pega a la médula espinal, aquí también, aquí fue posterior, aquí le pega a la médula espinal. Y por eso es que se clasifica de acuerdo hacia dónde se sale.
Si se sale sobre la línea media, pues es medial. Si se sale hacia afuera, hacia las apófisis transversas, es lateral. Y si se sale por donde pasan los nervios periféricos, por el agujerito, se llama foraminal. ¿Por qué se llama foraminal? Porque un foramen es un agujero. Por eso es foraminal. Y bueno. Aquí tenemos un cuadrito en el cual hacemos un resumen de cómo podemos hacer la diferencia entre una lumbalgia no sistematizada o un síndrome doloroso lumbar mecano-postural y una lumbalgia sistematizada o una ciatalgia, que podemos llamarlo también ciatalgia, que es que ya está afectado el nervio ciático. La gran diferencia, como ya habíamos dicho, es que en uno hay compromiso neurológico porque se está apachurrando las raíces de los nervios. Y en el otro nada más es una cuestión mecánica a nivel de el disco, los músculos, etc. Este cuadrito viene también, como ya les había comentado, en el artículo que escribimos para la Gaceta de la Fundación BEST. Si ustedes lo quieren, ahí viene, también les mandamos el artículo con mucho gusto. Entonces, aquí miren, dice, el dolor, ¿cómo va a ser el dolor en la ciática y en la lumbalgia mecano-postural? En la ciática es un dolor punzante, lacerante, urente, muy intenso y muy discapacitante, ¿sí? Y en la lumbalgia, pues es un dolor que puede ser de leve a moderado, puede llegar a ser intenso, pero en general no es tan fuerte, no sigue el trayecto del nervio, la ciatalgia sí sigue el trayecto del nervio, el dolor de la lumbalgia mecánica se localiza prácticamente en la zona lumbosacra y de ahí no se mueve, en la ciatalgia se corre por toda la pierna. Y en ambos se puede llegar a relacionar con la movilización, pero es mucho más en la lumbalgia mecano-postural. En la ciatalgia prácticamente no tiene relación con el movimiento, es decir, o con la postura. Le duele parado, sentado, acostado, caminando, etcétera. Como lo pongan, le duele. En cambio, en la lumbalgia mecano-postural, en la lumbalgia mecano-postural, ahí sí tiene que ver mucho con la movilidad. La sensibilidad en la lumbalgia mecano-postural, pues no tenemos ningún problema, la sensibilidad está conservada, no tiene mayor alteración. En la ciatalgia sí, siente dormido los dedos de los pies, siente dormido a veces desde la pompa hasta abajo toda la pierna, sí hay alteraciones sensitivas, siente hormiguitas, dormido, etc. Los reflejos en la ciatalgia sí están alterados, generalmente están disminuidos. En la lumbalgia mecano-postural no tiene problema en sus reflejos. Y la fuerza, en los pacientes con ciatalgia pierden la fuerza de la pierna afectada, del miembro pélvico afectado, y en la lumbalgia la fuerza de las piernas está sin ninguna alteración. Por eso es que nosotros, haciendo este análisis, pues podemos determinar con total certeza si una lumbalgia es sistematizada o no sistematizada, si hay compromiso neurológico, si no hay compromiso neurológico. Y el tener ese diagnóstico exacto es el que nos va a permitir hacer un tratamiento correcto. Si yo no sé bien si mi lumbalgia es o no sistematizada, el manejo posterior pues se va a complicar. Yo no voy a saber si tengo que pedirle una radiografía o una tomografía o una resonancia o una electromiografía, si le tengo que dar a lo mejor un analgésico simple o le tengo que dar un relajante muscular. Entonces, todas esas decisiones van a depender de que yo haga un buen diagnóstico a partir de saber si es o no sistematizado. Y el tratamiento, bueno, pues varía dependiendo de cada caso, pero básicamente es terapia física, mucha terapia física, y el tratamiento farmacológico. Una parte integral del tratamiento que es también básica y súper importante es la higiene de columna, que es la que vamos a ver ahorita. Y bueno, voy a pasar ya a esta parte que es la final, la higiene de columna. ¿A qué llamamos higiene de columna? Bueno, la higiene de columna es, de manera muy práctica y muy sencilla, todas estas posturas que debemos adoptar, los movimientos correctos que tenemos que hacer para que la carga sobre nuestra columna sea lo menos posible, para evitar esto que decíamos en las diapositivas previas, sobrecargas de 120, 200, 300 kilos en nuestra columna, que se pueden llegar a dar si nosotros tenemos no solo sobrepeso y obesidad, sino también hacemos incorrectamente, algunos movimientos o actividades. El objetivo de la higiene de columna
es que nosotros podamos realizar en nuestra vida cotidiana la movilización de manera adecuada. Y no solo en nuestra casa, sino esto abarca, por supuesto, la oficina, el trabajo, el transporte, manejar, etc. Vamos a hablar de la postura al dormir. La postura para dormir debe de ser tan cuidada como la postura al caminar o como la postura al manejar o al sentarnos. Hay posturas correctas para dormir y hay posturas incorrectas. Aquí estamos viendo, esta imagen me gustó mucho porque es como muy didáctica, como muy gráfica. Y aquí nos dice, bueno, que está bien. Si hay personas que les gusta dormir boca abajo. Si a ustedes les gusta dormir boca abajo, bueno, pues siempre tienen que colocar, además de su almohada, una almohada en su abdomen a nivel de la cintura lumbar. ¿Por qué? Porque esta almohada va a proteger la lordosis lumbar. Ya vimos que es la lordosis, que es esa curva convexa al frente que mantiene la fisiología de nuestra columna. Entonces yo para proteger mi lordosis lumbar, durmiendo boca abajo, tengo que utilizar una almohada. Por supuesto, hay de almohadas a almohadas. No me voy a poner una super almohada así tipo hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Vamos a usar una almohada pues que tenga más o menos unos 6, 7 centímetros, similar a la que uso en mi cabeza aquí en la zona lumbar, y entonces ya está protegida y yo puedo dormir sin ningún problema, ¿sí? Si voy a dormir de lado, si a mí me gusta dormir de lado, bueno, la postura correcta no es esta, es esta. Bien, además de usar una almohada, que volvemos a lo mismo, tiene que ser no más de 6 centímetros, que mantenga alineada mi columna. Si yo uso una almohada, miren, como esta, que levanta de más mi cabeza, estoy torciendo mi columna cervical. Entonces tiene que ser una almohada que permita que mi columna esté recta. Si esto se levanta de más la cabeza, pues aquí ya estoy dañando mi columna cervical y voy a amanecer con dolor. Entonces tiene que ser una almohada no muy alta. Y esta almohada voy a poner una similar aquí en mi costado, a la altura de la columna dorso-lumbar, en esta zona, y voy a poner una entre mis piernas para evitar que haya roce en mis rodillas, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante. Si me gusta dormir boca arriba, pues la postura, volvemos aquí a lo mismo. Miren, esta almohada está muy grande. ¿Qué está haciendo? Está aventando la cabeza hacia arriba. Entonces, miren aquí, sobre la columna cervical está creando una zona de tensión. Por supuesto, no es una buena almohada. Tengo que tener una almohada, incluso esta es una almohada, miren, que tiene curvatura, es una almohada cervical. Si no tienen almohada cervical, pues nada más que no sea una almohada alta. Y voy a poner una almohada aquí en mi cabeza y voy a poner otra igual entre la zona dorso-lumbar y luego otra a nivel de mis rodillas para mantenerlas semiflexionadas. Estas son las posturas correctas para dormir. ¿Cómo me voy a levantar de la cama? Bueno, para levantarme de la cama, pues igual. Hay una técnica. Si yo estoy boca arriba, pues así en esa posición y ya tengo las rodillas semiflexionadas, de ahí voy a partir para levantarme. Si me dormí boca abajo o si me dormí de lado, lo que tengo que hacer es girarme hacia boca arriba para quedar en esta posición. Siempre el punto de despegue para levantarme de la cama va a ser boca arriba con las rodillas flexionadas. O una vez que haya estado boca arriba con las rodillas flexionadas, me voy a voltear de costado y flexiono todavía un poquito más mis rodillas y con el miembro torácico que está pegado a la cama, doblo mi codo y me apoyo con la muñeca y la mano y me impulso. Me apoyo con el otro brazo y voy bajando las piernas, todo de costado. Y ya que apoyé mis piernas en el piso, que ya mis pies están en el piso, entonces con las dos manos me apoyo en la cama y me impulso y me levanto, ¿sí? Si yo me levanto como costal de papas, como siempre les decimos a los pacientes, de aquí, de esta posición, ¡pum!, para arriba, pues me voy a lastimar la zona lumbar. Por eso es que tenemos que hacer todos estos pasos, porque si yo, a lo mejor como cuando se nos hace tarde, ¿no? De aquí, de boca arriba, salgo corriendo, pum, de un brinco boca para levantarme y salir corriendo, pues voy a lastimar mi zona lumbar.
a la postura al sentarse, lo que veníamos diciendo. Y esta postura pues es para manejar, para estar en la computadora, para sentarse a leer, para sentarse a ver la tele, para ir al teatro, al cine, para lo que sea sentado, tiene que ser así. La espalda debe de estar pegada al respaldo con los pies apoyados de manera firme en el piso, las rodillas flexionadas, un poquito más alto que el nivel de la cadera, un poquitito, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está, miren, aquí en esta parte, vean, esta columna lumbar pues está así como que toda en cunita, ¿no? Como toda chueca. Acá pues está como si fuera una jorobita. Aquí está hiperaumentada la lordosis y aquí la cifosis. Miren cómo se le hace aquí la jorobita desde arriba, ¿sí? Una buena postura pues es alguna de estas dos. Puedo pegar totalmente mi tórax hacia el respaldo de la silla y doblar las piernas, o puedo, si no me quiero pegar hasta el respaldo, pues adelantarme un poquito, pero mantener recta mi columna de manera que se haga un ángulo de 90 grados entre mi columna, la pompi y la pierna, ¿sí? Es la manera correcta. Al cargar, bueno, pues para cargar un objeto, sea como sea, esto es lo que no debemos de hacer, que es lo que hacemos todos, ¿verdad? Yo debo de flexionar mis rodillas, tomar el objeto con ambos miembros torácicos, pegarlo a mi tronco. Una vez que está pegado, entonces me impulso, pero el impulso es con las piernas. La fuerza está en las piernas, no está en la columna, está en las piernas. La fuerza está entre las rodillas y la cadera. Me voy impulsando para levantarme y entonces ya que esté de pie, empiezo a caminar. Si yo quiero hacer la fuerza en este punto o con la columna, me voy a lastimar. Por eso no se debe de hacer así. El calzado, pues aquí es todo un tema, ¿verdad? Porque pues a nosotras las mujeres nos encantan los tacones. Yo estoy maravillada, les comparto rápidamente. Yo generalmente me gustan mucho los tacones, pero con sus reservas. Y yo estoy impresionada de ver cada día tacones más altos. Yo creo que ya vamos en el 15, 20, ya no sé ni qué número vamos, pero es impresionante. Y siempre les digo en broma que yo necesito escaleras para subirme a esos tacones porque es una cosa impactante. Se ven muy bonitos, por supuesto, son muy sexy, son muy padres, muy bonitos, pero dañan tremendamente la columna y no se recomienda. ¿Cómo debe de ser el calzado? Pues bueno, que tenga un tacón que no sea totalmente plano, porque eso también daña la columna, porque afecta las curvaturas, pero que no rebase de 3 centímetros, máximo 4. Yo siempre les digo a mis pacientes, porque pues se infartan mis pacientes mujeres con esto y casi me odian. Por supuesto, en una fiesta, en una reunión, en algún día que nos vamos a lo mejor a pachanguear, pues sí podemos usar un tacón un poco más alto. De preferencia que no rebase los 5 centímetros. Pero ya algo más allá de eso, por supuesto que va a causar daño y que solo sea de vez en cuando, porque si es diario, pues va a causar lesión. Vean cómo no solamente altera la curvatura de la columna, las curvas fisiológicas de la columna, sino que también causa daños en el pie, en el tobillo y en el pie. Vean cómo forza la articulación tibiotarsiana y a su vez hace una sobrecarga a nivel de metatarso. Entonces esto pues va a generar por supuesto dolor, a su vez contractura de manera importante el tríceps. Hay mujeres que ya no pueden caminar si no traen tacones porque ya tienen muy contracturado el tríceps y pues por supuesto a nivel lumbar la columna totalmente desviada. Aquí está un poquito y después esta imagen es exclusivamente dedicada con mucho cariño a las mujeres que nos siguen para que antes de comprar unos zapatos la próxima vez lo pensemos 2 veces. Cuando son tacones de punta muy cerrados, comprimen los dedos, causan que puedan imbrincarse uno sobre de otro, provocan juanete a los valgus y por supuesto pues alteran toda la mecánica del pie, que esto va a repercutir también a su vez en la columna. Y miren, entre más alto sea el tacón, pues peor es el daño. Ya cuando un tacón de 6 centímetros, ya empezamos a tener problemas. Ya si es de más de 10 y como ahorita que ya no sé en qué número vamos, pero creo que vamos creo que en el 15 o en el 16, no sé en cuál, pues peor. Por supuesto que este daño es mucho más severo. Para el trabajo, las cuestiones ergonómicas,
pues la mesa de trabajo debe de estar a una altura correcta. Así es como deberíamos de trabajar. Miren, está conservada la lordosis cervical, la columna está recta, forma un ángulo de 90 grados, tiene un respaldo alto. El respaldo de la silla debe de llegar hasta el hombro, no aquí ni acá, debe de llegar hasta el hombro. Esa es una silla ergonómica. ¿Sí? Están las rodillas un poquito más arriba que la cadera, fíjense, son unos cuantos grados, pero están un poquito más arriba. Esto lo podemos lograr, esto lo podemos lograr con un banquito que nos permita apoyar totalmente los pies y que eleve un poquito nuestras rodillas, ¿sí? El monitor debe de estar a la altura de nuestros ojos. Aquí queda un poco corto en la imagen, que pide que esté de preferencia a la altura de nuestros ojos, de nuestra visión, porque si no nos tenemos que o agachar o ver para arriba. Debe de estar a la misma altura. El teclado debe de permitir que los codos hagan un ángulo de 90 grados y que la muñeca y la mano queden en recto. Si esto se empieza a flexionar, aquí podemos tener túnel del carpo y aquí una epicondilitis, además de los problemas de columna. Vamos a ver las preguntas y respuestas. Ahora sí. ¿Qué higiene de columna debe realizar una joven que tiene corrección de la columna en L4? Es deportista, de selección. Bueno, con los deportistas pues es otra historia. Tendríamos que ver el tipo de deporte que realiza. Por supuesto, ellos tienen un entrenamiento mucho más intenso y la flexibilidad y la fuerza que tienen en la columna es mucho más importante. La higiene de columna sigue siendo la misma. La higiene de columna es la misma para todos, para deportistas, para personas de la tercera edad. O sea, todos tenemos que tener la misma higiene de columna, las mismas reglas. Lo que va a cambiar en el caso de los deportistas, pues es las zonas a lo mejor que vamos a fortalecer o que vamos a estirar de acuerdo al deporte que esté realizando la persona. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Qué tipo de tenis recomienda para los entrenadores? Bueno, aquí con los tenis pues también es todo un tema. Acuérdense que siempre hay que buscar tenis que tengan burbuja de aire o que tengan soporte a nivel de talón y de medio pie hacia atrás, porque si no el impacto es muy fuerte, no solo a nivel de columna, sino en el talón. Entonces siempre les recomiendo que busquen, yo no estoy casada ni le hago publicidad a ninguna marca, pero les recomiendo que busquen un tenis que tenga el soporte adecuado a nivel de talón. Ahorita ya hay muchas líneas, incluso líneas no comerciales, sino líneas de tenis deportivos que están especializadas para corredores o, por ejemplo, para maratonistas, etcétera. Habrá que buscar específicamente para el deporte que la persona realice, pero lo importante es que tenga este soporte, esta burbuja de aire. Muchas gracias. Realizar voleibol. Muchas gracias. Me comentan del voleibol. Estoy leyendo sus mensajes conforme me quedan. Paciente con pie plano puede contribuir a la lesión lumbar el correr. Bueno, miren, el pie plano se considera o se llama defecto de postura. Esto quiere decir que desde que era niño, pues el arco no se le formó. Los niños tienen de los 3 a los 7 años para que se les haga su arquito. Antes de los 3 años, el pie prácticamente es una bolsita de grasa, o sea, es pura grasita. Todavía no están calcificados sus huesitos y pues el piecito es mucha grasita. Entonces, antes de los 3 años, pues nosotros realmente lo único que debemos de favorecer es que el niño juegue para que vaya fortaleciendo. De los 3 a los 7 es cuando se le hace su arco. Si ya cumplió 7 años y no se le hizo su arco, pues ya realmente no vamos a ganar mucho. Va a ser un adulto con pie plano. Ahora, si el adulto con pie plano quiere correr, no va a afectar a su problema lumbar. Lo que puede pasar es que le duelan los pies o que se canse muy rápidamente. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues buscar, como ya dijimos, unos tenis adecuados para correr. Por supuesto, la zona donde corra. No es lo mismo correr en campo traviesa o en un terreno irregular que correr en una pista como tal diseñada para correr y también el material del que esté hecho la pista. Por lo tanto, entonces va a tener que buscar un lugar adecuado para correr, usar un zapato adecuado y yo le sugiero usar una plantilla. La plantilla en este caso no va a ser correctiva.
En los niños utilizan plantillas correctivas porque queremos que se les forme su arquito. Aquí ya no vamos a formar el arquito, pero le vamos a dar soporte a ese pie que no tiene arco, que es plano, para que al correr no se canse ni se lastime. Entonces, la persona que quiera correr teniendo pie plano, pues debe de hacerse su plantilla y ponerle esa plantilla a sus tenis. Recuerden que tienen que comprar tenis por lo menos medio número o un número más grande para que le pueda entrar la plantilla y pueda correr con esa protección. ¿Sí? Me puede dar en un paciente la recuperación de lumbalgia mecanopostural de evolución con 10 días. ¿Qué ejercicios puede hacer una persona en recuperación de lumbalgia? Pues nosotros en terapia física le tenemos que poner un programa de ejercicios para estiramiento de paravertebrales, fortalecimiento de abdominales y trabajar todo lo que es la zona de miembros pélvicos. Existen los ejercicios de Williams, existen los ejercicios de Mackenzie y existen los abdominales. Básicamente serían esos los que pudiera hacer el paciente y que de hecho son para toda la vida. Con mucho gusto en otra sesión hablaremos específicamente de ejercicios de Williams y de Mackenzie. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Cuál podría ser una causa específica de hernias torácicas? Las hernias torácicas son muy raras, muy raras. Cuando hay una hernia torácica, generalmente tiene que ver con traumatismos súper fuertes, choques automovilísticos muy severos o con algunas deformidades congénitas. Básicamente es con lo que está relacionado. Las hernias por desgaste son raras, torácicas son muy raras. Algunos pacientes son simuladores, esa es la pregunta. Algunos, permítanme tantito, es que se me mueve aquí esto. Algunos pacientes son simuladores, sobre todo en dolor de columna. ¿Es importante hacer una exploración? Sí, claro que sí, hay mucho simulador en columna, por eso la exploración pues es básica. Muchas gracias por los comentarios. Y pues creo que ya no tengo más preguntas por acá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna otra pregunta antes de que demos por terminada la sesión? Creo que ya no. Bueno, pues yo les agradezco una vez más muchísimo su atención. Se me estaba olvidando, pues quiero hacer un último comentario. Hubo mucho interés en la plática de microbiota, que creo que todos aquí estuvieron en esa plática. Si no, con mucho gusto se las mandamos, la tenemos grabada. Hubo mucho interés en la plática de microbiota acerca de los bacilos y mucha gente me estuvo mandando mensajes y preguntando acerca de los bacilos. Yo les quiero comentar, bueno, a raíz de esa plática yo le comenté a la chica que es la distribuidora y ella me dijo que, bueno, la gente que vaya referida por nosotros le pueden hacer el envío hasta su casa sin costo, y porque generalmente los bacilos se piden vía internet, pero ella en apoyo y bueno, agradeciendo los comentarios favorables que nosotros hemos hecho de Vilar, que la verdad es muy buen producto, ella a los que quieran se los van a llevar personalmente a su domicilio sin ningún costo. Lo pueden pedir directamente con ella. Quien esté interesado, con mucho gusto nos manda un mensajito a WhatsApp. Ya tienen los números, de todas maneras se los repito, 55 36 35 85 48 y mi celular, mi personal, que también está a sus órdenes, 55 43 73 99 21. Nos mandan un mensajito, con mucho gusto les damos el número de la chica y ella se los va a entregar hasta su domicilio sin costo. Ese es un regalito, una promoción que nos hizo. Y aquí tenemos otra pregunta, ya es la última. ¿La natación teniendo hiperlordosis es adecuada? Sí. Bien, la natación es una maravilla. La natación pues es creo que de los mejores deportes. Para la columna es fantástico. Si una persona tiene problemas de columna, ya sea hiperlordosis, hipercifosis, dolor, si va saliendo de un proceso de recuperación de una lesión, la natación es excelente. Muchos de los ejercicios se pueden hacer en la alberca, otros no, pero los que puedan hacer, los que vayan a nadar, háganlos, por favor, porque le van a ayudar mucho. Estoy hablando de los ejercicios de terapia física.
con mucho gusto igual a los que quieran les mandamos los ejercicios. Está pendiente, no hemos mandado el archivo de los ejercicios de terapia física y de los ejercicios de abdomen. No lo hemos mandado porque ha seguido ingresando gente y queríamos enviárselos a todos en un solo envío. Pero sin falta, en esta semana les haremos llegar los ejercicios. Los que quieran también, por favor, mándenos un mensajito y les hacemos llegar el correo con los ejercicios. Y bueno, pues creo que sería todo por el día de hoy.